nuestra pecaminosidad se va traspasando cuando no cortamos esa cadena. El día de hoy retomamos el estudio de Colosenses, donde hemos estado hablando de las nuevas vestiduras. Un estudio bastante largo, pero que ciertamente nunca va a llegar a ser todo lo profundo que la palabra nos da. Siempre hay algo nuevo que encontrar, algo nuevo que sacar. Nosotros hemos estado trabajando principalmente en el capítulo 3 y hoy día comenzamos el capítulo 4, donde obviamente comienza diciendo que los cristianos debemos poner la vista en las cosas de arriba. Y lo vuelvo a repetir una vez más, no con la finalidad de abstraernos del mundo, sino que de vivir en este mundo con una concepción de Dios en su palabra, para poder hacer frente al día a día en nuestra vida diaria. Entonces hemos ido recorriendo distintos aspectos, distintas áreas que van desde lo familiar, lo laboral, ¿no es cierto? Y todas aquellas áreas que son importantísimas de poder impregnar con el mensaje de Jesucristo, porque la palabra de Dios no tiene ninguna utilidad si ésta permanece solamente en nuestra mente y no hay un esfuerzo por su aplicación. Y digo bien la palabra esfuerzo, porque la salvación es un regalo, pero como hemos estado aprendiendo los días miércoles, ¿no es cierto? La sobreedificación es una responsabilidad de cada hijo e hija de Dios. La selección de los materiales no combustibles como el oro, la plata y las piedras preciosas son una responsabilidad nuestra. Y esa responsabilidad nuestra es la que en definitiva va a traducirse en un fruto, va a traducirse en un sistema de vida enfocado en Dios. El día de hoy comenzamos el capítulo 4, pero en el versículo 2, recuerden que el versículo 1 era parte del capítulo 3 o de lo que estaba enseñando acerca de las relaciones de carácter laboral. Y el capítulo 4, versículo 2, comienza diciendo, Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El tema de hoy es la oración. Y quiero partir diciendo que uno de los temas más ampliamente abordados por la literatura cristiana, por teólogos, en fin, experiencias de pastores o de hermanos y hermanas en relación a la oración es vastísima. Creo que, vuelvo a insistir, uno de los temas más abordados por la literatura cristiana es la oración. Y la verdad es que cada vez que uno examina la oración, ya sea en alguno de estos libros o en una predicación, siempre hay una tendencia, por lo menos en mi persona, a sentirme falto, en deuda con el tema de la oración. No es algo que yo pudiese decir abunda en mi vida, o más bien soy un hombre de oración, lo cual no significa que oro. Y probablemente esta sensación se encuentre en muchos de los que esta mañana nos encontramos aquí. Porque ciertamente la oración, que es una parte fundamental de nuestra relación con Dios, es algo que Satanás se va a encargar siempre de que escasee en nuestra vida. Porque creo que él conoce el poder de la oración mucho más que nosotros. Y por lo mismo es que trata de reprimirla, de reprenderla, de minimizarla, ¿no es cierto? Hasta en algunos casos de excluirla. Pero también es cierto que nuestra mentalidad en relación a la oración es una mentalidad más bien de carácter esquemático y no de carácter práctico. La oración no es una instancia donde el grueso del cristianismo logre descansar en Dios, sino que más bien es una tediosa, al parecer, imposición de tiempo enfocado en alguna temática en cuestión. ¿Quién de nosotros no se ha sentido, por ejemplo, mal cuando escucha que hay que orar por lo menos 2 horas mínimo
durante el día. Y cuando uno se da cuenta de que a lo mejor no ha orado 2 horas al día, se siente falto. No estoy diciendo con esto que sea el tiempo lo que garantice que la oración sea eficaz, pero sí el tiempo es un factor importante a considerar. Cuando vivimos en la gracia de Dios, nosotros tenemos que saber que la gracia es un bendito manto a través del cual el Señor nos cubre y que en definitiva nos da una libertad. Y yo quisiera el día de hoy transmitir algunos principios junto con otros aspectos de la oración que vamos a ver los siguientes domingos, pero principalmente el día de hoy es establecer una serie de principios que podamos nosotros aplicar a nuestra vida diaria en cuanto a la oración. Porque la oración no es solamente el alejarme o el apartar un tiempo con el Señor, sino que la oración debe ser una forma de vida para nosotros. Cuando la Biblia dice colocar la vista en las cosas de arriba, se está refiriendo a que toda nuestra atención se encuentra en función de la palabra de Dios y de la dirección de Dios. Y el tema de la oración a veces nosotros lo tratamos de una manera más bien religiosa que de una manera práctica, lo que no significa que nosotros no debamos tener esos tiempos apartados con el Señor. Pero el punto más importante es que nosotros por medio de la oración buscamos el rostro de Dios. Y no buscamos el rostro de Dios solamente algunos minutos o algunas horas del día. Debemos buscar el rostro de Dios cada momento. Cuando la Biblia dice colocar la vista en las cosas de arriba, estamos poniendo la vista en el rostro del Señor. Por lo tanto, la oración es una pieza clave en nuestro desarrollo espiritual, pero que, vuelvo a insistir, está de alguna manera en una nebulosa en el pueblo de Dios, y esa misma nebulosa hace que Satanás pueda sacar provecho de eso y minimizarla, sacarla, ¿no es cierto? O por otro lado, mantenernos siempre bajo una concepción de un sentimiento de culpa, ¿no es cierto? Dios no quiere que tengamos un sentimiento de culpa, Dios quiere que nosotros sintamos una necesidad. Tener una necesidad de la oración es distinto de sentirse culpable. Creo que esa es la gran diferencia que nosotros debemos establecer. Ahora, obviamente que cualquiera que se llame cristiano y permanezca indiferente al tema de la oración, habría que cuestionarse su cristianismo, porque la oración sin duda alguna es una necesidad para el Hijo de Dios. Es una necesidad para nosotros. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay una necesidad dentro de nosotros, expresada de distintas maneras. Por lo tanto, dejo fuera por sí el que exista una indiferencia en cuanto a la oración o que cualquiera de los que estamos aquí presentes tienda a tomar la gracia como un elemento de abolir la oración de su vida y pensar, ¿no es cierto?, que no es importante o que no es necesaria. Todo lo contrario, la oración es lo más importante, lo más necesario, pero como digo, tomado desde un concepto y desde un punto práctico. La clave es colocar la vista en las cosas de arriba y eso nos lleva, ¿no es cierto?, a buscar a Dios en cada una de las instancias y situaciones diarias que nos toca vivir. No solo bajo circunstancias especiales que nos llevan a orar con mayor profundidad. Quiero partir con Primera de Crónicas 16:11. Primera de Crónicas 16:11. Cuando uno se encuentra con esos hermanos que tienen aspecto de querubín y te dicen, he estado orando toda la mañana. Si ha sido así, hay que guardar silencio y vamos a ver que la hipocresía también está metida dentro del pueblo de Dios en relación a la oración.
dice que por los frutos se conoce, no por nuestras declaraciones. Por nuestras declaraciones. No estoy diciendo que todas las veces que digamos algo en relación a la oración estamos siendo hipócritas. Lo que estoy diciendo, y ustedes saben, y creo que lo entienden por supuesto, es el hecho de que nosotros podemos hacer un uso de la oración incluso con un sentido egoísta. Un sentido egoísta, un sentido de lucimiento, un sentido de diferenciación, ¿no es cierto? Un sentido en definitiva de superioridad espiritual. La oración está lejos de ser eso. Porque mientras más conocemos de Dios, más cuenta nos damos que somos basura desde el punto de vista de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestra mente. La luz de Dios enfoca tan potentemente que nos damos cuenta de cuánto le necesitamos. Entonces se produce ese efecto de rebote, podríamos decir, de que al ver mi incapacidad, me tiro más fuerte a los brazos de Dios. No es al revés, no es que la luz ilumine y me vea cada vez más brillante, no. Es que la luz va poniendo de manifiesto cosas que estaban y permanecían en las tinieblas. Por eso es que a veces es conveniente, o sea, nos conviene humanamente hablando dejar entrar poquita luz, porque así enfoca poco la pieza oscura que tenemos todos. Dice Primera de Crónicas 16:11, buscad a Jehová y su poder, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, ¿no es cierto? Ese es un acto de nuestra necesidad de Dios, buscar a Dios continuamente. ¿Qué significa eso? Que cada situación de la vida que se nos va presentando, nosotros buscamos el rostro del Señor. La vida de cada uno de los que estamos aquí transcurre normalmente en una permanente toma de decisiones. Decisiones de carácter doméstico, decisiones de carácter laboral, decisiones de carácter familiar, decisiones de carácter financiero, decisiones y decisiones. Son situaciones a las cuales nosotros constantemente estamos expuestos. Por lo tanto, necesitamos buscar el rostro de Dios continuamente, no solamente en una situación puntual, sino que de manera continua. En Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 1, no vamos a ver hoy día la parábola que cuenta Jesús, vamos a ver el encabezado de ella. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Primera de Crónicas y Lucas hay varios siglos de diferencia entre uno y otro, pero el mensaje es el mismo. Buscad el rostro de Dios continuamente, y Jesús, que es Dios, nos dice y nos cuenta una parábola cuyo propósito es centrar en nosotros la idea de la necesidad de orar siempre, permanentemente, continuamente y no desmayar. ¿No es cierto? Eso es fundamental. Entonces lo que estamos viendo es que la oración es buscar a Dios, pero de manera continua. Por eso es que cuando leemos el encabezado de Colosenses 3 dice, buscar las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba. ¿Y cuándo tenemos que buscar las cosas de arriba? Continuamente, permanentemente, porque estamos buscando el rostro del Señor, porque estamos buscando la dirección de Dios, porque estamos buscando que Dios sea verdaderamente quien nos guíe en cada una de las decisiones que nosotros tomamos a diario. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Esto es parte de la armadura de Dios, ¿no es cierto? La parte de la armadura de Dios. Orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos,
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando tú vas a tomar una decisión X, ¿en qué piensas? ¿Cuáles son los aspectos que consideras primarios e importantes para tal decisión? ¿Tu conveniencia? ¿Tu necesidad? ¿Tu gusto? ¿Qué? Cuando nosotros comenzamos a hacer ese ejercicio, nos vamos a dar cuenta que necesitamos la oración, porque la oración nos conecta con Dios en relación, lo vamos a ver también la próxima semana, a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se divide en dos partes, la voluntad decretal y la voluntad no decretal. La voluntad decretal corresponde a más del 80% de las decisiones que nosotros tomamos. Dios nos va a guiar claramente en el 80% de las necesidades que nosotros tengamos o decisiones que tengamos. El otro 20% va a estar sujeto a que nosotros podamos buscar a Dios en el 80%. ¿Me explico? Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones de cosas que no están explícitas en la Biblia, si estamos ya trabajando sobre el 80% que sí lo está, se nos va a revelar sin mayor problema esa cosa o esa situación, ¿no es cierto?, que no está explícitamente en la Escritura. Entonces dice, buscad a Dios continuamente, orando en todo tiempo, buscar su rostro continuamente. Por lo tanto, la oración, si lo pudiésemos resumir, es una búsqueda de Dios, es hablar con Dios, es buscar a Dios. ¿Cuándo? En todo tiempo, en todo tiempo. No cuando tengo pruebas solamente, no cuando hay una situación difícil, no cuando me enfermo, no cuando tengo miedo, no cuando estoy en peligro. Por supuesto que en esas instancias también lo buscamos, pero si son solamente las únicas, entonces nosotros tenemos una concepción religiosa de Dios y no una relación con Dios. Porque ciertamente nosotros buscamos a Dios en nuestra necesidad, pero la necesidad es permanente. Si la necesidad no es permanente, es que yo no he entendido mi dependencia y mi necesidad de Dios. Yo necesito, tú necesitas cada día, a cada momento, la dirección de Dios. Entonces, por eso es que la oración para algunos pasa a ser una situación latera, porque se supone que tienen que apartar tiempo y arrodillarse, sentarse o recostarse y empezar a pensar en algo. ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué le digo a Dios? ¿Por qué oro? Y eso, hermanos, es porque nosotros no entendemos el concepto de que la necesidad de Dios es en todos y cada uno de nuestras acciones y situaciones que nos toca vivir. Es mucho más práctica de lo que tú o yo podemos pensar. La próxima semana lo vamos a unir con la voluntad de Dios y con la palabra de Dios. Porque cuando Jesús dice, pidan lo que quieran en mi voluntad y les será hecho. El punto es que el 80 o más % de las peticiones del pueblo de Dios no están en la voluntad de Dios. No están en la voluntad de Dios. Y por eso es que hay tanta frustración también con respecto a la oración. Porque el propósito de Dios con nosotros, ¿cuál es? Que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Esa es la voluntad de Dios, la voluntad total y general de Dios. Por lo tanto, todo lo que transcurra en nuestra vida como hijos e hijas de Dios va a ir en esa dirección. Va a ir en esa dirección. Y para poder entender la dirección de Dios, yo tengo que conocer su palabra, para poder orar en la voluntad de Dios. Y cuando me toque una decisión, si verde o amarillo, Dios me va a guiar sin mayor problema. Sin mayor problema. ¿Por qué? Porque estoy en comunión con Él permanentemente, buscando su rostro continuamente en las decisiones más nimias hasta las decisiones más trascendentales desde mi punto de vista. Todo es parte de colocar la vista en las cosas de arriba. Entonces la oración es buscar a Dios, es hablar con Dios, es tener una relación con Dios. Tú vas caminando y vas meditando en la palabra de Dios. Vas preguntando, vas hablando con Él en un ejercicio permanente basado en su palabra. Basado en su palabra.
Muchos del pueblo de Dios dice, pucha, yo no oro porque la verdad que una, que es fome, dos, que no sé en realidad por qué pedir. Entonces empecé a levantarme la semana pasada a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, y me arrodillo, ¿cierto? Y empiezo a pensar, ¿y por qué? Ya voy a orar por mi mamá. La verdad que falleció, ¿no? Voy a orar por mi tío. Y voy a orar por mi perrito. Voy a ¿por qué? Eso es porque estamos buscando algo que ya nos ha sido dado. Nos ha sido dado. Y la búsqueda personal de Dios, el modelo el Señor lo entregó en el Padre Nuestro. La búsqueda personal de Dios es para que Él profundice más en el proceso de transformación, en el trato personal que tiene conmigo. También lo vamos a ver la próxima semana. Hoy día quiero solamente que nosotros entendamos, primero que nada, que la oración es una búsqueda permanente del rostro de Dios. Una búsqueda permanente del rostro de Dios. Que el Señor verdaderamente tome control de nuestras acciones y de nuestras decisiones. No que quede enmarcado en un sistema religioso en el cual está fuera de mis negocios, fuera de mi familia, fuera de mis amistades, fuera de mis distracciones, fuera de todo aquello que es en la vida diaria. Entonces, si dejo a Dios fuera de todo eso, claro que cuando vaya a orar no tengo por qué orar. Y tengo que empezar a buscar cosas por qué orar. Cuando vayamos a un esquema sencillo, y por favor un esquema, no es una receta, porque la gracia permite eso. Hay cosas que son, ¿no es cierto?, fundamentales de considerar en la oración. Pero hay otras que son propias de la libertad que Dios nos ha dado. Dice también el Salmo 27:8. Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. El salmista dice, voy a buscar tu rostro. Cuando uno lee la historia de David, que era bajo otro sistema, ¿no es cierto? Pero la búsqueda de Dios, él decía, voy a preguntarle a Dios, ¿subiré, no subiré? ¿Iré, no iré? Así era la relación de David, era una situación práctica. Era una situación práctica. Hay cosas que nosotros tenemos tan incrustadas en nuestra situación personal de oración, con modelos muchas veces equivocados de oración. No estoy diciendo malintencionados, sino que equivocados de oración, que impiden que nosotros nos relacionemos en lo que Dios quiere que nos relacionemos con Él. Las cosas prácticas. Las cosas prácticas. Señor, tengo una reunión. Tu palabra dice esto. Que digo, no digo, hago, no hago. Señor, usa mis labios, te pido me guíes, te pido me orientes, te pido esto. Pero en cada momento y en cada situación. En cada momento y en cada situación. Isaías capítulo 55:6. Después de los salmos vienen los proverbios, cantares, Isaías. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. ¿No es cierto? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano. Él está con nosotros, ¿no es cierto? Entonces le buscamos, le llamamos. El Salmo 105. Versículo 4. Versículo 3 y 4. Salmo 105, versículo 3 y 4 dice, gloriaos en su santo nombre,
alégrense el corazón, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscar a Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Se repite la constante, buscad siempre su rostro. Alégrense los que están buscando al Señor. ¿Por qué los cristianos le hacemos el quite a la oración? ¿Por qué los cristianos nos aburrimos en la oración? ¿Por qué los cristianos no vienen el día miércoles a orar? ¿Por qué el pueblo de Dios no ora? Porque no ha entendido que Dios quiere ocupar todos los espacios de nuestra vida, en todas las decisiones, y nos negamos al hecho de hacer la oración un elemento práctico de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Buscar el rostro continuamente. La palabra continuo no significa solamente en algunos espacios de tiempo, sino que durante todos los tiempos donde nosotros estamos conscientes, trabajando, llevando adelante una labor, la que sea. Y se convierte en una conversación práctica que hablamos con Él. Pero no hablamos de cualquier cosa, hablamos de su voluntad. Y para hablar de su voluntad tengo que conocer su palabra. Porque si no conozco su palabra, voy a pedir normalmente fuera de su voluntad. Fuera de su voluntad. Y si pido fuera de su voluntad, Dios no va a contestar esa oración. Dios no va a contestar esa oración. Dice también Proverbios capítulo 3, versículo 7. La oración dice que debemos orar en todo tiempo y velad. Proverbios 3, 7. Velad, ¿qué significa? Estamos hablando de buscar permanentemente al Señor. Y velad. Velad significa también una situación de hacer guardia, de estar atento, Eso significa velar, estar atento. Estoy colocando la vista en las cosas de arriba, estoy buscando el rostro de Dios y a la vez estoy atento, porque permanentemente las cosas que vienen van a ser contrarias a la voluntad de Dios. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque estamos buscando entonces, ¿cómo es que no somos sabios en nuestra propia opinión? Buscando las cosas de arriba, ¿no es cierto? Entonces estoy buscando la voluntad de Dios, no estoy siendo sabio en mi propia opinión. No es yo creo, yo pienso, yo quiero, es Él dice. Y cuando dice Él dice, entonces inmediatamente ya no estamos siendo sabios en nuestra propia opinión, le estamos buscando, ¿no es cierto? ¿Cuántos cristianos están endeudados hasta más arriba del cuello porque no buscan las cosas de arriba? Porque si buscaran las cosas de arriba, por ejemplo, sabrían lo que Dios piensa de la deuda, del sobreendeudamiento, de todo esto, por ejemplo. O lo que Dios dice respecto al yugo desigual, o lo que Dios dice respecto a una situación X o determinada. Estoy poniendo sencillos ejemplos que nos hacen ver que cada día estamos frente a una situación por la cual tenemos que decidir. Y entonces el Señor dice, bueno, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Estamos en el 7, sí. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cómo es que yo temo a Jehová? El respeto reverente a la voluntad y a la palabra de Dios. Porque la conozco y porque estoy colocando la vista en las cosas de arriba, en un ejercicio permanente. ¿Y cómo lo hago eso? En oración. En oración. Porque para nosotros la oración está resumida casi única y exclusivamente a pasar tiempo a solas con Dios, que es necesario, ¿no es cierto? Pero ese tiempo a solas con Dios, si no se hace práctico y no se transforma en un elemento práctico, va a ser permanentemente algo que nos produzca desidia y no adherencia. Por aquí tenía la palabra perseverar, es la palabra griega proscartereo. La palabra perseverar es la palabra proscartereo, que significa adherirse a algo. Entonces cuando dice perseverar significa que se adhiere a eso y es permanente porque está adherido. Entonces la idea de la palabra es inmensamente profunda. ¿Por qué los cristianos no estamos adheridos a la oración?
Porque nosotros no ocupamos la oración para las cosas prácticas del día a día. Solamente para situaciones puntuales, en la gran mayoría de los casos, y no entendemos el sentido principal de la oración. El sentido principal de la oración, mis queridos hermanos y hermanas, no es doblarle la mano a Dios. El sentido principal de la oración es que la oración nos cambia a nosotros. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra dirección, cambia las prioridades. La voluntad de Dios es soberana. ¿Quién podría pensar que va a través de la oración a cambiar la mano de Dios cuando Dios ha decretado algo? Pero la oración que hace me cambia a mí. Me cambia a mí primero. Y me permite recibir esa voluntad de Dios. Recibir esa voluntad de Dios. Entonces la oración tiene que ver con el cambio que Dios hace en mí. Cuando yo estoy buscando su rostro permanentemente y no estoy siendo sabio en mi propia opinión, me está cambiando a mí, porque ya no estoy siendo sabio en mi propia opinión. Ya no estoy haciendo uso de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo quiero, sino de lo que Él dice. Y eso me cambia a mí, no lo cambia a Él. No lo cambia a Él. Por supuesto que si tengo una situación puntual y le pido a Dios y le clamo, Dios me va a responder. Le va a responder como a Pablo, le dijo, no te voy a sanar, bástate mi gracia, ¿no es cierto? O sí, te voy a sanar porque tengo propósito en sanarte. Pero la voluntad de Dios es soberana. La voluntad de Dios es soberana. Sin embargo, la voluntad de Dios y la oración me cambian a mí. Si nos vamos al versículo 5 del mismo capítulo 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Otra vez, la vista en las cosas de arriba. Buscad el rostro de Dios. Cuando dice no te fíes de tu propia prudencia, está hablando de aspectos prácticos. De aspectos prácticos. ¿Cómo es que voy a tomar esto? ¿Cómo es que voy a hacer esto? ¿Qué es lo que dice Dios respecto a esto? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todos tus caminos. En todos tus caminos. En tus relaciones interpersonales, en tu situación laboral, en tu situación familiar. En todos tus caminos reconócelo. Ese es el concepto de buscar permanentemente a Dios. Isaías 26:3. Aquí hay una promesa maravillosa que se repite en la carta a los Filipenses del apóstol Pablo. Hay una separación de más de 800 años entre los escritos de Isaías y los de Pablo. Y dice Isaías en el capítulo 26, versículo 3, tú, refiriéndose a Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Se dan cuenta que la temática, la tónica es exactamente la misma. Dios promete guardarme en paz cuando mi pensamiento en Él persevera. Estás pensando, meditando en la voluntad de Dios, estás pensando en lo que Dios dice, estoy pensando en Dios, estoy agradeciendo a Dios, todo eso lo vamos a ver en el transcurso de este estudio. A lo largo de este estudio vamos a ver la verdadera oración de gratitud. ¿Cómo es que un corazón se llena de la gratitud hacia Dios? ¿Cómo es que un corazón verdaderamente busca la sabiduría de Dios? Nosotros tenemos que reconocer que nuestra oración ha sido infructuosa en la gran mayoría de los casos porque pedimos para nuestros propios deleites. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Y cuando digo propios deleites, no es que me salga la vacación a Cancún. Deleite es el hecho de pedir solamente por cosas que me conciernen a mí. Mis hijos, mi trabajo, mi situación, mi esto, mi. ¿No debo pedir por mi? Sí, también. Pero hay un orden que Dios ha establecido. Y el orden es tan importante como la búsqueda. Cuando Dios colocó ese orden, lo colocó justamente con la finalidad, vuelvo a insistir, de cambiarnos a nosotros. Porque si Él hubiese visto, Padre nuestro que está en los cielos, el pan nuestro de cada día, así estamos nosotros.
el pan dentro de cada día. O sea, lo mío primero. Entonces, ese es un factor fundamental del fracaso en la oración que tenemos muchos cristianos. Porque comenzamos a ver la luz de Dios cuando empezamos a aplicar la práctica, en la práctica, la voluntad de Dios. Cuando dice la Biblia, ¿no es cierto?, que la sabiduría o la inteligencia dice ¿qué cosa? ¿Quién sabe? ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia, dice el Señor, es apartarse del mal. Para Dios los inteligentes son los que ven el mal y se apartan. No dicen, no, si yo estoy preparado, yo estoy maduro ya. No, ve el mal y chao, se aparta. Esa es una persona inteligente para Dios, ¿ven? Entonces, si yo tengo en mi mente una concepción humana de qué es lo que es la inteligencia, puedo divagar en una serie de otras cosas. En cambio, si tengo la concepción de Dios, no estoy confiando en mi propia opinión, estoy pensando acá, Señor, aquí se me está presentando una situación que tiene perfume de pecado. Perfume de pecado, porque Satanás usa un perfume de pecado, no usa olor, porque si usara hediondez nos correríamos todos. Perfume de pecado. Empieza a pensar, no, yo no creo que sea tanto, si en realidad uno si puede hacerlo, si en realidad, y en realidad, y de repente estás metido hasta el cogote. En cambio, bueno, listo, me aparto. Esa es una persona inteligente. Esa es una persona inteligente. ¿Te das cuenta? Es un simple ejemplo de la vida diaria y la práctica. ¿Pero por qué? Porque estás en contacto con Dios, porque tu pensamiento está perseverando siempre en la voluntad de Dios. Y Él te guarda en completa paz. Si es que tu pensamiento está perseverando en Él. Y está perseverando todo el día. Todo el día. Porque hay gente que puede pasar 2 horas, ¿no es cierto?, orando en la mañana, temprano, y después ve 5 horas el matinal, pum. Y dice, ya cumplí con 2 horas. Me superé a mí mismo. Estaba en 1 hora 20, ahora 2 horas. Listo. Y después 5 horas viendo el matinal. Entonces, ¿qué es perseverar en el Señor? No estoy diciendo que ver tele es malo. Estoy diciendo que la oración verdadera me cambia a mí. Me cambia a mí, porque después, ¿sabes qué? Tú vas a disfrutar las cosas de Dios. Vas a disfrutar las cosas de Dios. El otro día una persona me decía, yo no puedo subir, y por favor, esto no es para nada gloria. No, vive Dios que no es así. Pero una persona me dice, ¿sabes qué? Yo cada vez que salgo en bicicleta tengo que ponerme música, pero así, metálica, así, para impulsarme. Yo digo, si supiera lo que yo escucho, se muere, se cae, pues se queda dormido. Porque en la Biblia en audio se queda dormido, no podría. ¿Te das cuenta? Entonces, pero no es que yo me sienta mejor, ni más espiritual, ni que el ángel de Jehová está conmigo, ni que me dicen el ser viviente. No, es porque el Señor ha provocado una transformación en uno y de verdad lo disfruto y punto. Pero ¿cómo llegué a eso? ¿Cómo llegas tú a eso? Es un proceso de empezar a poner la mira en las cosas de arriba. Y no tiene nada que ver, puedes escuchar música, lo que tú quieras. Lo que estoy diciendo es que la diferencia entre una cosa y otra. Yo tampoco le dije, yo escucho la Biblia en audio. No, me quedé callado, por supuesto. Si no se trata de eso, lo que estoy poniendo un ejemplo entre nosotros como hermanos, porque en el fondo cada vez la gente dice, pero este gallo que es amargado, no ve tele, no ve ninguna cuestión. Yo soy la persona más feliz que puedo. Y no hay cosa que me haga más feliz que eso. Y no era así. Porque la oración te cambia a ti, no cambia a Dios. Si Dios no necesita cambiar. El que tiene que cambiar somos nosotros. Pero llevando esta situación de una manera práctica. Y sí, en la mañana o en la tarde o en la noche, tiene que haber un tiempo de oración en que tú digas, Señor, quiero ponerme a cuentas contigo. Aquí está la lista de pecados que yo tengo. Esta es mi inclinación.
tengo una inclinación a la violencia, tengo una inclinación a la lascivia, tengo una inclinación hacia la ambición, tengo una inclinación hacia eso. Señor, dame duro ahí. Dame duro ahí, dame duro ahí. Me sujeto a ti. Hay otros que están matados, están en todo, así que el Espíritu Santo tiene que agarrarlo a palo desde temprano. Pero cada uno sabe, y ahí te vas a dar cuenta que se te pasa la media hora, la hora, puramente tratando eso, pidiendo perdón. Cuando veamos la oración de perdón, hay algunos que dicen, Señor, perdóname por todos los pecados, amén. No, ¿por qué la declaración de los pecados? Porque la declaración de los pecados es un acto, no que Dios no sepa que yo miré con ojos libidinosos a tal persona, a tal niño, a tal niña, sino que Dios quiere que lo declaremos, porque en la declaración hay una libertad para poder verdaderamente colocar la vista en las cosas de arriba. Primera de Tesalonicenses 5:17. Ya estamos terminando. Primera de Tesalonicenses 5:17. También tú puedes ir trotando, ¿eh? Jugar a la pelota escuchando la Biblia es como raro, pero cosas que son como deportes individuales. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Pero el 17 está antecedido por versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Está en ese contexto. ¿Te das cuenta que nos ha transformado a nosotros? La oración nos va transformando a nosotros, porque estamos buscando las cosas de arriba y dejamos de buscar las cosas de la tierra, dejamos de ser sabios en nuestra propia opinión, dejamos de apoyarnos en nuestros conceptos y comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, voluntad de Dios. Antes seguid siempre lo bueno, voluntad de Dios. Uno para con otros y para con todos, voluntad de Dios. Está siempre gozoso, voluntad de Dios. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Así es como tú tienes que leer la Biblia, así es como debemos nosotros buscar la Biblia. Y finalmente la oración tiene que ser también algo sincero. Mateo 6. Debemos cuidarnos de ser siempre sinceros con la oración. Capítulo 6, versículo 1. Esto es súper importante con todo lo demás. Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y comienza a decir, cuando des limosna, no hagan sonar trompeta, como los hipócritas. Dice, cuando des limosna, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, o lo que tu izquierda hace tu derecha, da lo mismo. Entonces, cuidado con las oraciones para ser visto. Nosotros tenemos una oración pública, ¿no es cierto?, el día miércoles, y hay una pauta de cosas que todas tienen que ver con necesidades de otros. Porque te digo una cosa, si no colocas esa pauta, van a llegar los hermanitos o las hermanitas, ¿no es cierto?, que creen que por mayor floreado que esté la oración, Dios los va a escuchar más. Soberano Dios del cielo y la tierra, tú que hiciste y que tú que salvaste al pueblo de Israel, lo sacaste de Egipto, y ya cuando atraviesan el Jordán, como que recién empieza la... Y entonces los que están al lado y no tienen esa capacidad, ¿no es cierto?, bueno, van a sentirse, en cambio estás obligado, Señor, te ruego por los Gedeones, Señor, te ruego por la iglesia de Antofagasta. Son peticiones permanentes, no es un rezo, son peticiones permanentes. Tú tienes que ponerle el corazón, si tú lo lees por leerlo, es algo que va en ti, pero si tú pones realmente el corazón en esa oración, estás clamando por esa petición. O por el contrario, si nos juntamos a orar solamente por nuestras necesidades, vamos a tender
a tener la tendencia a provocar, quiéralo o no, porque nuestra tendencia es siempre al mal, hermano. Siempre al mal. A orar solamente por nuestras necesidades, está bien, hacerlo. Pero no olvidar que eso es solo una parte del proceso. La oración me cambia a mí. La oración me cambia a mí. Y cuando oramos por alguien que queremos que se convierta, pedimos solamente que el Señor toque su corazón y lo quebrante. Lo quebrante. Cuando estamos, ¿no es cierto?, dice el Señor en el capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, Mateo capítulo 6, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto, vuelvo a insistir, no es la oración pública que nosotros podemos hacer y debemos hacer, pero tiene que ser una oración que salga del corazón, una oración que salga del corazón, una oración sincera, una oración inclusiva, no una oración que excluya a las personas, una oración que realmente, cuando es una oración pública. Dice el versículo 6, mas tú cuando ores, refiriéndose a nuestra oración, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que su palabrería van a ser oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabe lo que necesitamos antes de lo que lo pidamos. Entonces la gente va a decir, bueno, ¿y para qué entonces oro si el Señor sabe lo que necesito? Bueno, porque tú no tienes que orar por tus necesidades, tienes que orar por el reino. La gente dice, bueno, ¿y para qué? Si Dios sabe lo que yo necesito, ¿por qué voy a orar? Porque la oración no es para cumplir tus deseos, la oración es para que el Señor cambie tu corazón, cambie mi corazón, para que enfoque la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra, para que no me apoye en mi propia opinión, para que no descanse en mi propio conocimiento, para que no descanse en mi capacidad, sino en la suya, para que me entregue realmente al señorío de Jesucristo en mi vida. Para eso es la oración. Por eso es que hay una concepción equivocada en el mundo cristiano, porque el mundo cristiano busca lo suyo en su gran mayoría. Y mientras busquemos lo nuestro como situación prioritaria de la oración, nunca vamos a lograr siquiera raspar lo que es la oración realmente. Porque también los paganos, pregúntense los paganos, mandas al por mayor, ¿por qué la gente se llega a sentir a destruir su cuerpo y a una serie de otras cosas? Por cosas que quiere para sí, lícitas, ilícitas como sean, pero es el enfoque equivocado, aparte de que es una idolatría espantosa. ¿Pero por qué es? Porque es un corazón enfocado en lo suyo. Dios quiere cambiar nuestro corazón y el elemento fundamental para hacerlo es la oración, el meditar permanentemente en su palabra, el no confiar ni poner la mira en las cosas mías, sino que en las del Señor. Y el Señor ha prometido proveer, ha prometido cubrir, ha prometido llevar. Pero tú, por favor, y yo tenemos que orar por el reino de Dios en el sentido de que Él cambie nuestro corazón. Cambie nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, no levanten la mano, tienen listas de personas que quieren que reciban al Señor? Personas que a lo mejor ni los pescan, a lo mejor. ¿Cuántas personas realmente quieren que en este lugar el Señor derrame su gracia para que se conviertan los vecinos? Estamos en una época dura, difícil. Te apuesto que si dijéramos, mira, el día miércoles nos vamos a juntar para orar por las necesidades de cada uno, traigan escritas sus necesidades, esto que estaría lleno, bote a bote. Pero como es por otro, 2, 3, 4, 5 en la noche a veces. ¿Y eso qué es lo que decreta? Que no me importa, si no puedan decir otra cosa, no me importa. No me importa. Porque si me importara, determinaría buscar la forma de estar aquí, en la mañana, en la tarde o en la noche. Hay gente que llega al puro estudio. Yo nunca le he puesto una cara larga, ni una cara de esto, ni le he dicho nunca nada, pero desde aquí les digo, es triste personas que lleguen solamente al estudio. Hay 16 o 15 puntos de oración y a veces se tienen que dar vuelta, 1, 2, 3, y se da vuelta porque la idea era que por lo menos hubieran 15 personas y clamaran una vez por una necesidad, pero no alcanzan a ver 15.
Y si yo le leyera el listado de oración de lo que es, no encontraría nada de lo tuyo ni lo mío. Y por eso es que la gente no viene. ¿Le interesa aprender? Sí. Algunos tendrán problemas del horario del trabajo, está bien, pero nunca todavía se ha acercado a alguien y me ha dicho, ¿sabe qué, pastor? Es posible que nos quedemos después que termine el estudio de 9 a 10 orando nosotros porque esa hora podemos. Un día a la semana de la oración congregacional. Y eso, hermanos, es parte de cambiar nuestro corazón. Es parte de cambiar nuestro corazón. Cuando tú ya no enfocas en ti, cuando tú realmente confías en el Señor, no te apoyas en tu propia opinión, no te apoyas en tu propia sabiduría y no estás buscando lo tuyo, es porque Dios ha cambiado y está cambiando tu corazón. Pero mientras permanezca el egoísmo, me da lo mismo que te levantes a las 4 de la mañana y estés hasta las 7 orando. Da lo mismo. Y Señor, yo te ruego que le salga el trabajo a mi hijo y te pido que le salga el trabajo ahí, que esto. Y Dios dice arriba, sí, yo sé. Señor, y te pido por mi compañero de trabajo que, Señor, te reconozco que es desagradable, pero... Y el Señor, entonces, hay algo que me gusta. Estoy escuchando. Pero dale salvación y dame amor por él para compartirle, Señor. El problema es mío, no es de él. Pero Señor, te ruego por favor que le vaya bien. Ay, que Juanito, por favor, Señor. Y tú sabes cuánto necesita el trabajo. Y tú sabes, Señor, que necesita un buen sueldo. Y Señor, te pido porque tiene necesidades y esto y acá. Y el Señor sí sé. Eso no cambia nuestro corazón. Eso endurece nuestro corazón. Por eso es que después la gente incluso desecha la oración. ¿Sabes por qué? Porque dice, estuve un año orando y la cuestión ni salió, más encima eligieron a otro. Había una señora cuando nosotros comenzamos por allá por el año 92 o 91, no me acuerdo, que era pero ferviente orando y estaba orando porque se estaba separando de su marido y lo tenía en juicio. Y resulta que después el juicio no fue favorable a ella, no fue nunca más. Y cuando uno se la encontró, me dice, no, bueno, pues si no resultó. Oré y no resultó. O sea, pobrecita ella, todo lo que tú quieras, pero eso ejemplifica a muchos que se llaman cristianos y que viven de la misma manera. De la misma manera. Entonces cuando empiezan a pensar, ¿qué puedo pedir? A ver, voy a pedir esto. No. Si permites que el Señor, tal como dice la carta de Juan, la primera carta de Juan, examínate a ti mismo. Cuando uno se examina a sí mismo, le va a faltar tiempo para orar. Le va a faltar tiempo para orar. Finalmente, Filipenses capítulo 4. Sea sincero. Filipenses capítulo 4. Versículo. Fíjense ustedes en el versículo 4-5. Nos interesa principalmente el 6 para el tema, pero fíjense que es la misma dinámica de lo anterior que hemos leído. Siempre hay un proceso de transformación de por medio. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Ves que hay un cambio? Gentileza, ¿no es cierto?, sea conocida entre vosotros. Que tú tengas siempre cara de sí, no cara de no. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Todo. Todo, porque está en mi diario vivir, está en tu diario vivir. Por nada estoy afanoso. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, coloca la vista en las cosas de arriba, busca las cosas de arriba. En toda oración y ruego con acción de gracias. Eso no ocurre solamente un par de horas en el día o un par de minutos en el día. Debe ocurrir todo el día. Y hay una cosa que es lo que necesitamos recibir y que Dios ha prometido dar. Dice, y la paz de Dios. ¿Cuántos de ustedes están quizás como loro en el alambre por cosas o por situaciones? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y por supuesto que el tuyo y el mío también, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque tu pensamiento, como dice Isaías, persevera en el Señor, persevera en la palabra de Dios, persevera en nuestro Creador. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, uno de los frutos que necesita el pueblo de Dios hoy día urgente es tener paz. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué niño va a salir ahí? ¿Qué va a estudiar? Y todo el día. Y Dios ha prometido tener paz. Entonces la pregunta es, ¿por qué no tenemos paz? ¿Por qué no tenemos paz? Porque no estamos buscando a Dios, porque no estamos realmente llevando la oración a un plano práctico, a un plano donde nuestra naturaleza caída sea cambiada y sea transformada. A lo largo de estos domingos vamos a revisar algunos aspectos más puntuales de la oración, pero desde el punto de vista de lo que es el estudio. No lo tomen como una receta, tómenlo como principio y aprendamos a relacionarnos con Dios en nuestra individualidad, Hablar con Dios así como tú hablas con una persona, con respeto, sí, porque Él no es el de arriba, ni mi partner, no, es el Señor. Es el Señor. No estamos así, no nos olvidemos nunca. Todas esas oraciones, si yo con Jesús somos yunte. No, Él es mi Señor. O sea que Él dice, y yo tengo que saltar al tiro. Porque a un amigo le dice, no, espera un ratito. No, es mi Señor. Ojo con eso también, porque a veces también se lleva esto tanto al plano, como que con el Señor es buena onda y entiende. No, Él es el Señor. Siempre es así. Nunca es así. Porque por tener la idea de una relación así con Dios, la mayoría hace lo que quiere. Si es un par mío, no, es mi Señor. Es mi Señor. Entonces, hermanos, vamos a estar aprendiendo acerca del tema de la oración y solamente pedirles que examinen si han anotado estos versículos, los lean con mayor profundidad y pregúntense ustedes mismos si están buscando el rostro del Señor realmente en la dimensión que Él lo quiere. Por supuesto que hay tiempos de oración personal, lo vamos a ver también, pero en la gran medida que nosotros comencemos a conocer su palabra y orar conforme a su palabra, nuestra vida va a ser transformada. Y ahí vamos a darle el sentido práctico a la oración. Realmente a ese hablar, a ese buscar, a ese comunicarnos con Dios. ¿Nos ponemos de pie para orar? También en este momento yo me dirijo, como cada domingo que el Señor nos da el privilegio de predicar su palabra. Me dirijo en especial también a aquellas personas que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo y que en esta mañana su corazón haya sido tocado por la palabra de Dios, por la música, por la comunión. Pero lo más importante es que el Señor tiene una invitación para ti. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a la verdad de Dios, ninguno de nosotros salimos aprobados, porque ciertamente hay pecado en nosotros. Pero ese pecado que nos separaba inevitablemente de nuestro Creador, en su infinito amor Él lo pagó por medio de su propia vida. A eso vino Jesús, a morir por nosotros. Jesús no vino a hacer cambios radicales en la sociedad de su tiempo, no vino a apoyar la rebelión judía, Él vino a pagar el pecado del mundo. Juan el Bautista lo describió perfectamente cuando dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero, un animal indefenso, una analogía que grafica muy bien la mansedumbre de Jesucristo, porque su propósito en su primera venida era que el precio del pecado quedara saldado y por un acto de la pura gracia y el amor de Dios extender gratuitamente ese perdón a todos nosotros. Y esta mañana le doy gracias al Señor porque nos da una oportunidad más de ofrecer esa salvación en virtud de que tú tienes que reconocer tu condición de pecador.
no es un reconocimiento cuantitativo ni cualitativo, es una condición. Y que esa condición, si no es cambiada en esta vida, te conducirá a una eternidad sin Dios. A una eternidad sin Dios. Y por supuesto Dios no quiere eso. Por eso es que extendió sus brazos en esa cruz, para que nosotros pudiésemos tener amplia entrada al cielo. Si quieres recibir al Señor Jesucristo esta mañana, yo te pido que con sinceridad repitas estas palabras, que son solo eso, si no son sinceras palabras, pero que si realmente las tomas de corazón, vas a provocar el milagro más grande en tu vida, que el Espíritu Santo venga a ti, la presencia viva del Dios vivo, y Él te va a enseñar y te va a guiar en cada día y en cada camino que emprendas, guiado por la palabra de Dios. Si quieres recibir al Señor Jesucristo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento delante de ti, reconociendo que soy pecador y que sin ti estoy perdido, Señor. Esta mañana recibo la maravillosa noticia de que tú pagaste por mi pecado y que me has dado la vida eterna, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana te abro mi corazón, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que tu Espíritu Santo venga a mí, Señor. Y en humildad te pido también, Padre amado, que me guíes cada día en tu palabra. Gracias, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración con fe, entonces dice la Biblia que eres parte de la familia de Dios, mi hermano, mi hermana. Y este es el punto de partida, no es el final del camino. Como le decía ayer a unos hermanos nuevos que se bautizaron, este es el principio del camino. Todo lo que el Señor nos dé para vivir de aquí en adelante, hagámoslo para su gloria. ¿Y cómo hacerlo para su gloria? Poniendo la vista en las cosas de arriba, impregnándonos de su voluntad y pidiendo la fortaleza que solo la oración nos da para hacer esa voluntad.